hace en el cielo. Es decir, que cuando la concupiscencia nos ha dominado, amén, llámese quien sea, cuando la concupiscencia nos ha dominado, hace que volvamos como el perro a tragar el pecado, el vómito, y hace la cerda que vuelve a ir al lodo y se revuelca otra vez. Eso es cuando la concupiscencia ha tomado fuerza en nosotros, amén. Y cuando la concupiscencia ha tomado fuerza en nosotros, ya no reina Jesucristo en nuestra vida, sino que reina la ley para muerte en nuestra vida. Amén. Entonces, San Pedro hace ese uso de ese viejo dicho, ese viejo refrán, amén, que está en metáfora, para hacernos entender que nosotros, todos nosotros, la concupiscencia existe dentro de nosotros. Esta no respeta religión o raza, llámese budista, llámese islamista, llámese judío o practicante del judaísmo, llámese cristianismo. Cualquier religión que practique el hombre tiene ese problema de la concupiscencia, que su ley de su carne lo arrastra a ir en contra de lo que su razonamiento le dice, que es la ley de la mente que Dios nos dio para entender y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero cuando el deseo de nuestra carne se sobrepone al entendimiento que Dios nos dio, entonces somos arrastrados al pecado. Y no importa qué religión practique, no importa qué raza sea judío, sea griego, sea bárbaro, sea escita, sea occidental, sea oriental, todos padecemos el mismo problema de la concupiscencia. A tal grado que la filosofía de los chinos descubrió este asunto, lo explicó de la mejor manera que ellos pudieron, pero no entendieron en sí el problema, sino es Pablo que lo declara, pero ellos entendieron el famoso yin y yang, el bien y el mal, lo blanco y lo negro, que habitan en una misma persona, las dos caras de una sola moneda, dicen ellos. En un hombre puede haber tanta maldad como tanta bondad, amén. Y no se equivocaron, solo que no supieron entender, amén, qué es lo que provoca esa fuerza. Ellos dicen, son dos fuerzas, pero ellos no conocen qué es lo que provoca esa fuerza. San Pablo lo declara y dice, la ley que hay en mis miembros se sobrepone a la ley de mi entendimiento para que haga lo que no debo hacer. Amén. Y otra vez, eso no respeta religión o raza, sino que está sobre toda persona que no ha sabido traer a los pies de Jesucristo la concupiscencia de la carne. Amén. Pues el apóstol Pedro, amén, cuando habla acerca del bautismo, él dice, y el bautismo que corresponde a esto nos salva. Es decir, que nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Pero San Pedro, que conocía el problema de nuestro enemigo llamado carne, él añade una frase y dice, no quitando la concupiscencia de la carne. Y es que esa concupiscencia fue dejada ahí para que nosotros aprendamos, amén, a reconocer que hay un razonamiento y hay algo que nos arrastra al pecado y sepamos correr al quien nos lava con su sangre preciosa y al quien nos alimenta con su palabra. Aleluya. Amén. Y así es como nosotros caminamos como cristianos. Si usted no se acerca al que alimenta bien, que es Cristo Jesús, y no se acerca al que limpia cada día el pecado del hombre, que es Cristo Jesús, su carne le dominará. La concupiscencia de su carne lo derribará. Amén. Miren, los críticos del Evangelio dicen, el cristiano no tiene problema con el pecado. Ese versículo no se aplica a los cristianos.
Porque los cristianos no son ni perros ni ovejas, ni perros ni cerdos, ellos son ovejas. Pero lo que no entienden es que está tratando un problema, una característica en el hombre. Y sí tiene totalmente que ver con nosotros. Porque cuando habla ese dicho, está hablando de la concupiscencia de la carne. ¿Amén? Y ellos, tratando de decir lo contrario de ese versículo, ellos dicen que el cristiano no debe preocuparse por el pecado, porque ya Jesús pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Y lo que no analizan es que no están derrumbando el dicho de Pedro, sino lo están confirmando, porque ellos mismos dan testimonio de que fueron cerdos ayer, siguen siendo cerdos hoy y seguirán siendo cerdos mañana. Porque si dicen que Dios está perdonando el pecado de ayer, está diciendo que practicaron el pecado. Si dicen que Dios está perdonando el pecado de hoy, está diciendo que están practicando el pecado. Y si dicen que Jesús perdonó el pecado de mañana, están diciendo que mañana seguirán pecando. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de la carne está ahí latente, acechando su vida para irse tras las algarrobas del pecado, para irse tras la suciedad del pecado. Amén. Entonces es así de peligrosa la concupiscencia de la carne. Por eso es que estamos tratando este tema del pecado que mora en mí. No estoy diciendo que no hay solución del pecado, después lo vamos a ver. Les estoy haciendo entender, pueblo del Señor, que hay un enemigo terrible que muchas veces lo hemos descuidado y nos ha lastimado. Porque ese es el problema de subestimar el poder destructivo de la concupiscencia. Hablar con liviandad acerca del pecado, lo único que hace es entregar al pueblo de Dios a que sea lastimado por el pecado de la concupiscencia. Amén. Algunos citan ese análisis, porque eso no viene en la Biblia, por supuesto, pero es un análisis, y dicen: no, es que Jesucristo, no te preocupes por el pecado. Jesucristo ya pagó por los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana. Y da testimonio de que hay una ley en su carne que se llama concupiscencia, que San Pedro dice, como el dicho del perro y el cerdo, que todavía habita en el hombre. Amén. Gloria a Dios. Pero no es que no haya solución en este asunto. Solo que queremos dar a entender con claridad que todavía somos amenazados con nuestra carne. Y que tenemos que poner atención sobre esta situación, porque nos puede llevar a perder la bendición, tanto material como espiritual. Entonces estamos viendo, amados hermanos, la realidad de la concupiscencia, y también estamos viendo acerca de lo que es las consecuencias, de la concupiscencia. Y mire que hay ocasiones que la concupiscencia, cuando nos ha arrastrado, cuando nos ha tirado hasta el piso, porque usted no va a negar, porque usted lo ha visto, que hay cristianos que, siendo lavados con la sangre del Cordero, que siendo bautizados con el Espíritu Santo, que habiendo disfrutado de las bendiciones de Dios, un día se fueron tras un adulterio, un día se fueron tras una fornicación, un día se fueron tras un robo, un día se fueron tras un pleito. Amén. Y fueron avergonzados por el pecado, porque descuidaron la concupiscencia de su carne. Amén. Entonces, amados hermanos, después que esto ha sucedido, el hombre, la mujer pierde la razón, el razonamiento, el entendimiento, y corre tras su pecado y es avergonzado. Y no es hasta que Jesucristo, por la reprensión de su palabra, hace volver a esa persona. Y ahí algo chistoso, pero es real. Ahí sucede lo que la poesía del Chavo del Ocho. ¿Cuántos se sabe la poesía del Chavo del Ocho?
y vuelve el perro arrepentido, con su cola o su rabo entre las patas y con el hocico partido. Amén. Esa es la realidad de la concupiscencia. Cuando por misericordia el Señor hace que la conciencia vuelva, y yo he visto muchos que han regresado no solo con el rabo entre las patas, pero con el hocico partido, porque el pecado es lo que hace. La paga del pecado es muerte, es destrucción, es maldición, es lastimar a los hombres. Por eso es que no hay que tomar livianamente el pecado. Yo no estoy diciendo que si usted pecó ayer, Dios no lo pudo perdonar. Claro que lo puede perdonar. No estoy diciendo que si usted pecó y Dios no lo puede perdonar, Dios lo va a perdonar. No estoy diciendo que si por descuido mañana usted peca, Dios no lo va a poder perdonar. Dios lo va a poder perdonar. Pero el problema es que Dios es todo misericordia, pero Él es todo justicia. Y eso es lo que se nos pasa muchas veces por alto, ¿eh? Porque solamente pensamos en la misericordia de Dios, pero se nos olvida que Dios también es justicia, que es el mejor juez de todo el universo y que no acepta cohecho, no acepta mordida. No hay manera de sobornarle. Él hará justicia. Amén. Ese es nuestro Dios. Así que no hay que tratar con liviandad el pecado. Por supuesto que hay perdón para el pecado, pero para que el pecado sea redimido, perdonado, remitido, quitado, es necesario que el que cometió pecado se vuelva a Dios de todo su corazón, que haya una humillación delante de Dios. Santiago dice que se lamente, que llore, que se aflija delante de Dios, porque el salmista en el Salmo 51, verso 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Pero yo he visto gente, hermanos, que después que cometen un pecado, dicen, no, es que no es la voluntad de Dios. Y citan aquella escritura que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les vienen para bien. Sí, seguramente tú amabas a Dios cuando te fuiste tras el robo, ¿verdad que sí? Por supuesto que no, porque el Señor dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y si usted no camina conforme al mandamiento, entonces no le ama. Por más que usted en su boquita diga que le ama, pero no le ama. Amén. Aleluya. Así que, amados hermanos, las consecuencias de la concupiscencia de la carne son terribles, son destructivas. Otra vez, no estoy diciendo que no haya perdón. Yo lo que quiero hacerles entender es que el pecado no debe, o la concupiscencia del pecado no debe tomarse con liviandad, porque trae terribles consecuencias. Y me preocupa porque en esta generación la mayoría de los predicadores toman el pecado como no pasa nada, como Jesús tiene tanta misericordia que no te preocupes, no te va a hacer nada, no te va a pasar nada, no tienes que estar preocupado por eso. Sí, hay que preocuparse por el pecado y pasa todo, hermano. ¿Amén? Yo les decía la vez pasada que algunos dicen, mira, fíjate en David. David pecó. ¿Y qué le pasó? Nada. Dios lo perdonó. Él adulteró. Él mató al esposo de aquella mujer. Y él, Dios lo perdonó. Así que no te preocupes. ¿Hay perdón? Por supuesto que hay perdón. Pero acuérdense que Dios es toda misericordia, que perdona la maldad del pecado, pero Él es toda justicia. Amén. Así que si usted tiene esa idea de que no pasa nada, que yo quiero decirle, pasa todo. Porque eso es lo que la Escritura dice.
Ahora, si a usted le gusta todo el tiempo andar con el hocico partido, discúlpeme que use estas expresiones fuertes porque así de destructiva la concupiscencia. Si a usted le gusta andar todo el tiempo así, bueno, pues no tome en cuenta la dificultad del pecado o lo duro que es la concupiscencia. Amén. Pero miren, aquellos que toman el ejemplo de David, no les dice la realidad en la cual David pasó. Solo le dicen Dios lo perdonó. Solo le dicen Dios tuvo misericordia. Y es cierto. Dios tuvo misericordia y Dios lo perdonó. Pero mire, le voy a leer la escritura. Allá en el 2 de Samuel, capítulo 12, del verso 7 en adelante, dice así: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Así que, amados hermanos, todos estos acontecimientos tuvieron el origen de una concupiscencia de David. David se quedó en el palacio cuando la escritura dice que era tiempo de que los reyes salieran a la guerra. Y estando en el palacio, caminando por su palacio, dice la escritura que él vio a una mujer que se bañaba desnuda y la codició y la mandó traer. Y después de que cometió este acto de pecado, dice la escritura que Dios mandó al profeta Natán y le dijo: ve y dile a Natán esto y esto. Y el profeta le dice: mira David, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas y muchas cabras, pero había un hombre pobre en la ciudad que solamente tenía una ovejita, y la había comprado con esfuerzo y la había cuidado y la había criado y había cuidado de sus hijos. Pero un día el hombre rico pasó por la ciudad y vio a la ovejita de aquel hombre pobre, la codició y quiso comerse un banquete y mandó traer a esa ovejita y se la comió. Miren lo duro de la concupiscencia, que hace perder la conciencia del hombre. Cuando el hombre se deja dominar por la concupiscencia, no hay consejo que valga. No hay razonamiento que funcione. Cuando el profeta Natán le dice a David lo que ha sucedido, y Natán le dice: ¿qué hay que hacer con este hombre rico? Y él dice: David rápido responde. Y él dice: ese hombre debe morir. Porque así nos pasa. Cuando la concupiscencia se ha apoderado de nosotros, somos buenos para juzgar los problemas de todos los demás, pero no nos damos cuenta de nuestra propia condición. Y David dice: mira, ese hombre malvado debe morir. Aleluya. Pero cuando Natán le relata y le dice: David, ese hombre eres tú,
Dios te dio la casa de Saúl, te dio las mujeres de Saúl, es decir, las hijas de Saúl, te dio concubinas, y si le hubieses pedido más, te hubiese dado más. ¿Por qué entonces no consideraste obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque la concupiscencia de su carne lo había atraído, lo había atrapado y lo había sujetado para que su razonamiento fuese cegado y no entendiera ya que iba siendo llevado tras el pecado. Amén. Cuando Natán le dice todas estas cosas a David, entonces David reacciona y él sabe que él está muerto. A diferencia de los críticos del Evangelio que dicen no pasa nada, David sí entendía que la consecuencia del pecado es muerte. David sí sabía que la consecuencia de sus actos merecían la muerte. Y él lo dice, ese hombre debe morir. Amén. Así que David le responde a Natán, yo he pecado contra Jehová. Y ese yo he pecado contra Jehová significa que David sabía que él debía morir. Que él reconocía su pecado, su error, su resbalón, su metida de pata, a tal grado que él entendía que una sola sentencia había sobre su vida. Y la sentencia sobre su vida era que Jehová lo matara. Pero eso es lo lindo de Dios. Él tiene misericordia, pero tiene justicia. De Jehová Dios nunca se separa la justicia con misericordia, ni la misericordia con justicia. Nunca dará por inocente al culpable. Dios a todo aquel que se acerca lo llamará a cuenta. Por eso es que la Escritura, Pedro está diciendo que al que se acerca a Dios, dice que mejor le fuera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, aleluya, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. No porque Dios quiera condenar a la gente, no, Dios no está buscando condenar a la gente. Es que Él es un Dios justo. Y Él va a aplicar misericordia, pero también va a aplicar justicia. Amén. Yo no he visto a mi corta edad, 50 añitos y un poquito más allá, no he visto ninguna persona que se acerque a Dios y se deje arrastrar por su concupiscencia, que Dios no lo reprenda. Lo perdona, por supuesto que lo perdona. Lo salva, por supuesto que lo salva. Pero Dios aplica su justicia para corrección de nosotros, porque no quiere que nosotros nos perdamos precisamente. Así que ahí está David y él sabe que él merece la muerte. Sin embargo, Natán el profeta le dice, ¿sabes qué? Jehová Dios conoce lo que estás pensando y sabe lo que estás analizando y sabe que tú sabes que lo que hiciste merece muerte. Amén. Pero la misericordia mira a David. La misericordia de Dios dice que Él ha perdonado ese pecado de muerte. Y se lo aclara y le dice, tú no vas a morir. Amén. Ha sido perdonado para no morir. Pero ven acá David. Por la concupiscencia, por el pecado de la concupiscencia, mira, papá te va a enseñar a respetar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay manera de esquivar la justicia de Dios. Depende de qué nosotros hacemos, Dios nos va a traer juicio. Amén. Pero es mejor que Dios nos corrija, porque la Escritura dice que al que Dios ama, castiga, y al que no, lo tiene por bastardo. No tienes parte ni suerte conmigo, dice Dios. Pero sus hijos, Dios los corrige. Amén.
Entonces ahí está David sabiendo que puede ser matado por su pecado, y la divina respuesta es: mira, David, he tenido misericordia contigo, no te voy a quitar la vida, pero voy a hacer justicia contigo. Dice la escritura que a David se le dijo claramente lo que iba a suceder. Mira, David, tu casa nunca será, de aquí en adelante tu casa nunca será estable, y los enemigos no van a ser los enemigos de allá afuera, los enemigos estarán en tu propia casa. Porque la espada, el problema, el conflicto, el asesinato no se va a separar de tu casa. Y ese niño que esta mujer Betsabé tuvo, porque tú avergonzaste a Jehová delante de las demás gentes, porque ese es el problema de la concupiscencia, que ciega nuestra conciencia y no nos damos cuenta que no solo afectamos, amén, al pueblo de Dios, o no solo afectamos a nosotros, afectamos al pueblo de Dios y afectamos el nombre de Dios. Y el profeta Natán le dice: mira, por lo que tú has hecho, has permitido que el nombre de Jehová sea blasfemado por los enemigos. Les has dado la chance de que ellos digan: mira a David el ungido, estos son los hijos de Dios, estos son los hijos de Jehová, mira cómo caminan, mira lo que hacen. Por eso el hijo de Betsabé no va a vivir. Y no vivió. Y no se quedó ahí. Parecía que todo estaba bien. David fue a la guerra y venció a los amonitas. Y fue la última victoria que tuvo. Porque tampoco Dios busca para avergonzar, amén, a sus hijos. No, Él busca corregir. Él busca hacer justicia. Él busca reprender para salvación. Así que no le quitó la vida, pero lo tuvo que corregir. Una victoria última, venció a los amonitas. De ahí en adelante, dice la escritura, amén, que David, yo no sé si usted sabía esto, pero David tenía muchas mujeres y muchas concubinas, y por supuesto tenía muchos hijos. Amén. Así que la escritura nos dice que en el capítulo 13 de ahí de 2 de Samuel, nos dice que había 3 hermanos. Amén. Por supuesto, ellos eran hermanos por parte de padre, pero eran medios hermanos porque eran de diferente mamá. Y ahí estaba Amnón, que era hijo de una de las mujeres de David, pero ahí también estaba Tamar y Absalón, que eran hijos de otra mujer de David. Eran hermanos de padre, pero medios hermanos por su mamá. Y dice la escritura que un día Amnón se enamoró de su hermana y la mandó llamar. Y le dijo al rey: rey, deja que mi hermana venga a visitarme. Y el rey, que no estaba tonto, le dijo: ¿para qué quieres que te visite tu hermana? Y le dice: no, es que le quiero convidarla a una comida. Y él le dice: no va. Sin embargo, a Amnón, dice la escritura que alguien le aconsejó y le dijo: fíjate enfermo y pídele al rey que mande a tu hermana para que te haga una comida. Y lo hizo así. Y Tamar, de un corazón limpio, va y le prepara la comida a su hermano. Pero ahí el hermano se levanta y la toma y se hace de ella. Ahí esta jovencita fue violada. Más tarde, hermanos, Absalón, el hermano de padre y madre de Tamar, va a tramar la muerte de su medio hermano. Y le dice a David: ¿sabes qué, padre? Yo quiero hacer una fiesta con toda la familia.
Y David dice, ¿para qué quieres hacer una fiesta con todos tus hermanos y conmigo? Bueno, es que estoy contento y quiero festejar. Y ahí David otra vez dice, ¿sabes qué? No vayan todos. Bueno, yo no voy, si tus hermanos van, que vayan, yo no voy a ir, porque no te quiero cercar. Ya me imagino a Absalón cortando sus hermanos, exactamente lo que quiere. Ahí van todos sus hermanos. Por supuesto que eran cientos. Pero Absalón ya había tomado en su corazón y le dijo a sus siervos, cuando vean que Amnón está alegre con la fiesta, levántense y vayan. Y lo hizo así. Cuando Amnón estaba alegre con la fiesta, los siervos de Absalón se levantaron y mataron a Amnón. Qué triste, hermanos. Las consecuencias destructivas de la concupiscencia. Una jovencita inocente, pura, violada. Un hermano que se levanta contra su propio hermano y lo mata. Pero la cosa no queda ahí, porque Dios le había dicho a David, mira David, de tu casa no se va a apartar la espada. Amén. Ahí Absalón fue desterrado y después mandado a llamar, y cuando él regresa, cuando David piensa que todo se ha calmado, cuando David piensa que ya pasó el problema, se levanta Absalón y reclama el reino para sí. A tal grado que conquista a las gentes, conquista al sumo sacerdote, conquista al gobierno religioso en el país de Israel, o en la nación de Israel, amén, y se proclama rey. Cuando David escucha que su hijo se ha proclamado rey, sus consejeros le dicen, David, no hay otra más que huir, luchar con Absalón o huir. Y si se hubiese tratado de Goliat, David se hubiese levantado otra vez con su espada o con su honda y lo hubiese derrotado. Pero ahora se trataba de su hijo. ¿Cómo peleas contra tu hijo? ¿Cómo destruyes a tu propia sangre? No le tocó otra cosa a David más que salir huyendo. La escritura dice que David dejó a 10 de sus concubinas. Y la escritura dice que Absalón, cuando tomó el reino, llamó a las 10 concubinas, y la escritura dice que le pusieron un templete en la plaza mayor a la luz del sol, y allí aquel joven emancipó a esas mujeres a la luz del sol. ¿Por qué tenemos que llegar hasta esas consecuencias? Porque descuidamos la concupiscencia de la carne. Porque hacemos oído sordo al consejo de Dios. Porque nos parece cosa suave que nosotros corramos tras el pecado. Porque nos han dicho que no hay problema, que nosotros podemos pecar y luego venir a la casa de Dios y decir un Padre Nuestro y ya todo pasó, y no es así. Tenemos que tomar en serio la condición de la concupiscencia de la carne. Tenemos que combatirla desde antes que dé a luz. Porque ya nosotros sabemos cuando tenemos una debilidad, cómo empieza a tocar a nuestra puerta y cómo nuestros miembros empiezan a temblar por el deseo de correr tras ese pecado. Así que cuando empieza a suceder eso es cuando nosotros, con la ley de la mente, con el razonamiento que Dios nos da, debemos empezar a decir, Señor, como dijo Pedro, sálvame que perezco. Tenemos que empezar a decir así, Señor, sálvame que perezco. Porque la concupiscencia, una vez que agarra tu carne, te lleva a una vergüenza tan terrible que después que has cometido el acto, entonces empiezas a lamentarte. Amén. Entonces debemos entender que las consecuencias de la concupiscencia no son así de livianas.
Dios traerá perdón y salvación, pero también Dios traerá justicia. Y mira, este pobre joven, después de que cometió esto, lo único que recibió fue maldición para muerte. Porque la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te dio, pero para que tus días se alarguen. Y el hijo que se levanta en contra del padre o de la madre, sus días son acortados. Pronto Absalón murió. ¿Y dónde surgió todo? En la concupiscencia de la carne de David. ¿Qué necesidad había de que aquel jovencito de hermoso parecer, rubio, pelo largo, fornido, de hermoso parecer, sus días fuesen cortados? ¿Qué necesidad había que aquella jovencita hermosa, era hermana de Absalón, hermosa, de buen parecer, inocente, servicial, tuviese que ser dejada, humillada hasta ese grado? Pero todo comenzó con la concupiscencia de la carne de David. Amén. Y no paró ahí, hermanos. La Escritura dice que David, cuando va huyendo, se levanta uno de la casa de Saúl llamado Simei, y Simei lo ve y le dice, empieza a maldecir: maldito hombre sanguinario y perverso. Jehová Dios ahora te castiga porque te ensañaste con la casa de Saúl, y ahora Dios te pasa las cuentas. Y dice la Escritura que tomaba piedras y las lanzaba en contra de David, y él lo maldecía: maldito hombre perverso, sanguinario. Y así caminó. La Escritura dice que caminaba un tramo y maldiciéndolo y tirándole piedras. ¿Qué necesidad había de soportar la humillación de los viejos enemigos? Pero no solamente había viejos enemigos, Dios levantó nuevos enemigos. La Escritura dice que ahí el siervo de Mefibosé, no sé si alguien se acuerda su nombre, ahora mismo se me va. Siba, amén. Siba, el siervo de Mefibosé, lleva alimento y lleva cabalgadura a David. Ellos van huyendo, no le dio tiempo de agarrar cabalgadura y alimento. Y Siba le lleva alimento y cabalgadura. Pero para ese tiempo Mefibosé ya tiene un hijo, y es un hijo mayor. Así que David ve a Siba y le dice: Siba, ¿por qué tu señor te envió a ti? ¿Por qué no envió a su hijo? ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba le dice: el hijo de mi señor se quedó en Jerusalén, porque él dice que hoy todo Israel le va a entregar para atrás y le va a devolver el reino de su padre Saúl. ¿Qué necesidad había que los viejos enemigos se levantaran, que los nuevos enemigos se levantaran? Y todo comenzó por el pecado que surgió en la concupiscencia de la vida. Amén. Entonces, amados hermanos, es importante entender ese problema que está en nosotros. Por eso es que Pedro nos compara como perros y como cerdos, porque ese problema está en nosotros. No es que usted totalmente sea un perro o un cerdo. Usted no me ha visto ladrando ni haciendo coin, coin, coin como el cochino, no. No literalmente estamos hablando de eso, estamos hablando que hay una característica dentro de nosotros que es semejante a esos animalitos, que siempre persiste para llevarnos en contra de la obediencia a Dios. Y debemos tomarlo en cuenta, porque si no, nos dañará y probablemente nos destruirá hasta la perdición. Porque ¿qué hubiese pasado si Dios mata a David estando en pecado?
¿Qué hubiese pasado si Dios mata a David sin antes David ser restaurado? Y después vamos a hablar de la consecuencia espiritual, pero estamos hablando de la consecuencia de la pérdida de las bendiciones materiales. Sí, la concupiscencia también trae pérdidas de lo espiritual. Amén. Entonces, amados hermanos, la concupiscencia de la carne es algo que hay que tomar en serio, que hay que atacar desde el principio. Cuando ese viejo hombre empieza a hacer cosquillas para resucitar, hay que venir a los pies de Cristo para que la sangre de Cristo ponga sus pies sobre esa carne y quede sujeta a los pies de Cristo. Amén. Miren, voy a venir otra vez a los videntes, a los testimonios. Hemos conocido varios casos de consecuencias terribles de la concupiscencia, pero uno nos ha tocado muy de cerca, muy de cerca. Yo recuerdo cuando era jovencito, no hace mucho, ¿verdad? Pero ya cuando era jovencito, estaba estudiando la secundaria, llegó el pastor por ahí a visitarnos y le acompañaban dos niños, no sé, 7, 8 años por ahí, 8, 9 años, de hermoso parecer, inocentes. Pero ¿sabe lo que más me llamó la atención? Es que ellos tenían un conocimiento de la escritura que habían adquirido, pero hermoso. De hecho, habían sido llevados a ese lugar porque se les estaba premiando por el conocimiento de la escritura. Sus padres se convirtieron al Señor. Sus padres caminaban con el Señor. Sus padres buscaban el rostro del Señor con sus luchas y batallas como usted y como yo, pero ellos caminaban con el Señor. Hasta que un día la concupiscencia de la carne se arraigó en la mente. Y él empezó a ir tras las mujeres. Y cayó en el primer adulterio. Y cayó en el segundo adulterio. Y ya le parecía que, mire, esa situación fue triste. Porque a la hermana la trataba como cualquier persona. Por no decir como cualquier animal. La golpeaban, la humillaban. La había recibido a Cristo. Había sido bautizado con el Espíritu Santo. Había sido bautizado en agua. Había enseñado a sus hijos de pequeños la palabra de Dios. Y se esforzaba por llevar una vida recta en la casa del Señor. Pero el día que la concupiscencia de la carne le venció, él corría tras las mujeres como cualquier prostituto y hacía las cosas indescriptibles que no debe hacer. Y el trato a su esposa era tan vergonzoso que en una ocasión, mire qué triste es la concupiscencia de la carne. En una ocasión él estaba maltratando tanto a su madre que uno de sus hijos se paró y lo confrontó y se agarró a golpes con él. Qué triste, hermanos, porque este jovencito se trajo maldición sobre sí tratando de defender a su madre. Esposos, la esposa, usted ha sido puesto como autoridad en su hogar, pero no como una bestia o como un dictador. Usted debe de tratar bien a su esposa, cuidar a su esposa, amar a su esposa. Su esposa no es trapeador de la casa. Su esposa no es su sirvienta, es su compañera, que sirve, sí, pero sirve de voluntad y con agrado por agradar a su esposa. Y le digo esto con lágrimas porque hay un Dios justo. Que hay veces que no le pedimos justicia, pero Él trae justicia y algunos esposos malos han muerto porque maltratan a su mujer. Y este hombre maltrataba a su esposa a tal grado que trajo maldición sobre su hijo. Porque el muchacho el día que quiso defender a su madre, él alcanzó una maldición para su vida. Jovencito, en los 30 años se murió. ¿Qué necesidad había de que este joven
Él conoció la palabra de pecado del Señor, cayera en pecado de maldición. Su hija se volvió al mundo. Odiaba a los hombres, pero iba de hombre en hombre. Su hijo se fue al mundo. Aquellos dos jovencitos que yo conocí y resplandecía la luz del Señor sobre sus vidas, ahora estaban en pecado, en el mundo, en la maldad. La muchacha decía, tergiversando la Escritura, decía, ciertamente la Escritura tiene razón. Este mundo no es para muertos, sino es para vivos. Como diciendo, hay que ser gandalla para poder sobrevivir aquí. Pero en el mundo ya no había cegado, ya no había avergonzado, porque la Escritura no se refiere a eso. Cuando la Escritura dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, significa que ni la muerte nos puede destruir. Pero esta jovencita tirada del pecado, este joven tirado del pecado, el otro muerto por el problema de su padre, lo llamó a cuentas el Señor y él murió joven también. Hermanos, ¿por qué tienen que pasar todas estas cosas cuando nosotros descuidamos la concupiscencia de la casa? No, hermanos, no. Yo creo que tiene sentido cuando San Pablo se preocupó por decir, hay una ley en nosotros, hay algo que se llama pecado que mora en mí, que yo debo tener cuidado, porque es tan terrible que San Pablo expresa y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me arrastra, me lleva, me conduce a hacer la desobediencia al Señor. Esa es la concupiscencia. Ese es el perro y el cerdo que habita en nosotros. Esa es la característica. Y no hay nadie exento de eso. Tarde que temprano se despertará usted. Por supuesto, los niños en inocencia no saben qué es eso, no se ha desarrollado. Pero a manera que van creciendo, la concupiscencia los tentará, los puyará, los empujará. Pero quiero que sepa que hay solución. Quiero que sepa que alguien murió para vencer el pecado de la carne. Amén. De eso vamos a hablar más ampliamente más adelante. Ahorita estamos viendo las consecuencias de la concupiscencia de la carne. Primero, pues la primera concupiscencia es que el hombre vuelve al pecado. La segunda consecuencia de la concupiscencia, pierde las bendiciones del Señor, bendiciones terrenales. Y la tercera consecuencia de la concupiscencia será, pierde las bendiciones celestiales. Amén. Muy bien, lo vamos a dejar ahí, esperando al Señor. Esta palabra está quedando grabada en su corazón, en su mente, para que cuando usted se vea amenazado, usted sepa a dónde correr. Y hay que correr a Jesucristo, al que alimenta nuestra vida y al que nos limpia todas las veces. Porque en cuanto a la concupiscencia, somos como ese animalito. Queremos correr para Él, pero ahí hay un lavacro permanente y hay un alimento permanente que nos hace que ni volvamos al vómito y que ni volvamos al cielo. Amén. Muy bien, póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor, gloria a Dios. No sé si mi pastora tenga algún anuncio. No, si no vamos a orar y así vamos a ser despedidos. Creo que terminamos a tiempo. Amén. Muy bien.